Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra quinta clase del curso del Centro de Estudio que se intitula ¿Por qué el análisis, la intimidad de la práctica analítica? Este curso comenzó, como todos ustedes saben, en el mes de marzo y abordamos los siguientes temas. ¿Por qué el psicoanálisis, el analista como instrumento de su práctica, la dimensión intersubjetiva en el psicoanálisis contemporáneo, trauma, dolor y duelo? Hoy vamos a adentrarnos en el gran descubrimiento freudiano, uno de los aportes revolucionarios de Freud, que es precisamente la sexualidad infantil, concebida como parcial y fragmentaria, y que alude a la disposición perverso-polimorfa que constituye a cada sujeto, a sus síntomas, su carácter, los destinos del placer. En fin, sustrato del guión de la fantasía inconsciente constitutiva de la propia subjetividad. Huelga decir que el descubrimiento de Freud no es consecuencia de una observación en niños, sino que reconstruye la sexualidad infantil a partir del análisis de los adultos para concluir que la sexualidad siempre es sexualidad infantil. Asimismo, lo oímos decir que solo merece el título de psicoanálisis el empeño analítico que consigue levantar la amnesia que oculta el primer periodo de la infancia, el florecimiento temprano de la vida sexual infantil. Por eso hemos invitado a dos profesores destacados de nuestra casa a debatir la sexualidad infantil polimorfa y sus derivas en el marco del curso anual ¿Por qué analizarse? Así que bueno, le voy a dar la palabra a Noemí Cohen Levis, que es profesora e integrante de la comisión del CEP, que se va a hacer cargo de esta actividad. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Buenas noches a todos. Como ya lo dijo Mónica, este es el quinto encuentro del curso anual ¿Por qué analizarse? La intimidad de la práctica analítica. El tema, también lo señaló Mónica, que nos convoca es la sexualidad infantil polimorfa y sus derivas. Yo voy a muy brevemente introducir el tema y luego presentaré a los dos psicoanalistas, profesores, que van a hacerse cargo del curso de hoy. La sexualidad infantil polimorfa y sus derivas. Para el psicoanálisis, la sexualidad en el humano es una construcción compleja que parte en la infancia y que tiene recorridos específicos para todos, pero que llevan la marca de la singularidad de estos recorridos en cada quien. Todos sabemos que Freud sentó las bases de la sexualidad infantil, desmoronando la concepción que imperaba en su época. ¿Qué hace Freud? Freud inscribe lo sexual allí donde hasta entonces era impensable, en la infancia y en el inconsciente. La invención freudiana se basa esencialmente en la noción de inconsciente y por esta vía va a concernir a la sexualidad infantil. ¿Por qué? Porque lo infantil se halla en los confines del inconsciente. Y la característica propia de la sexualidad infantil, ¿cuál es? Es lo que Freud llamó la disposición perverso-polimorfa. Freud plantea en el niño la disposición perverso-polimorfa como un rasgo característico de la sexualidad humana.
esta condición de la sexualidad humana permanece en el inconsciente a lo largo de la vida. La disposición perverso-polimorfa es entonces el régimen normal de la sexualidad infantil del que derivan la sexualidad del adulto en cualquier modalidad. Esta disposición implica una hipótesis unificadora, porque es a partir de ella que se desarrollan las diversas formas de la vida sexual bajo la influencia de los acontecimientos de la vida de cada uno. Los recorridos libidinales y el polimorfismo hacen que se estructuren diferentes goces, es decir, el modo singular de gozar de cada quien. El título, que dice Sexualidad infantil polimorfa y sus derivas, me hace plantear una deriva del perverso polimorfo a la diversidad sexual. Luego de esta breve introducción, voy a presentar a los dos docentes que se harán cargo del curso. Los doctores Mirta Goldstein y Adolfo Benjamín. Ambos son psicoanalistas de una amplia trayectoria. Me voy a destacar especialmente a fines de la clase, ¿no?, de hoy, que son analistas en función didáctica de nuestra institución y han contribuido y contribuyen en la formación de muchos analistas. Son profesores del instituto y de este centro de estudios. Doctora Mirta Goldstein. Con el vasto recorrido que tienen ambos, voy a señalar algunos mojones de la larga trayectoria. Doctora Mirta Goldstein. En la gestión anterior, se desempeñó como secretaria científica de APA. Es coordinadora del espacio Lacan y directora de la publicación de la revista La Época, que es una revista online de APA. Es coordinadora de formación permanente. Ex vicepresidenta de APA, ex coordinadora de APA-COGUAP, fundadora de la Red de Mujeres Judías Argentinas, ex secretaria de Derechos Humanos de la DAIA, ex profesora universitaria y miembro del Consejo Académico de la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad Kennedy. Es autora de varios libros. Voy a señalar estos libros. ¿Te amarías a ti mismo como a tu prójimo? Reflexiones psicoanalíticas sobre la deslegitimación de la civilidad. Las enfermedades de la cultura, totalitarismo, banalización y antisemitismo. Xenofobia, terror y violencia, erótica de la crueldad. Pensando la institución, el escriba. Psicoanálisis, sociedad y cultura. La dirección irreversible de la cura. Paso a presentar al doctor Adolfo Benjamín. Ya dije que es psicoanalista, didacta de nuestra institución. Fue secretario científico de APA en 1992. Entre los años 1994 hasta el 2016, fue asesor de la Secretaría Científica. Actualmente se desempeña como miembro de la comisión directiva en calidad de secretario de esta. Fue miembro del Comité Científico Internacional sobre Estados Generales del Psicoanálisis en París, julio del 2000. Y también
del Comité Científico del primer Congreso de Trabajadores de Salud Mental Hispanohablantes que se realizó en Jerusalén en 1998. Con respecto a su producción escrita, es coautor de Divergencias en la Unidad, Percepción y Sueño, el libro negro de la psicopatología contemporánea, de 2019. Adolfo Benjamín llevó a cabo seminarios y ateneos clínicos sobre diversos tópicos psicoanalíticos en la ciudad de Kiev, Ucrania, y estos seminarios estaban bajo el auspicio de la Embajada Argentina de dicho país. Luego de esta presentación, van a tener el placer de escucharlos. Y el placer de escuchar, en primer lugar, a Mirta Goldstein, que aparte se caracteriza especialmente por tener un pensamiento propio y transmitirlo. Adelante, Mirta. Gracias, Noemí. Bueno, les agradezco a Mónica, Ambra y a Noemí Cohen-Levis la invitación y a esta clase, charla, a compartir también con Adolfo Benjamín. Algunas cosas vos ya las anunciaste, Noemí, pero quizás yo las retome. Seguro las voy a retomar. Porque con lo infantil polimorfo perverso, Freud describe al niño del psicoanálisis. Con esto quiero significar que el psicoanálisis es la teoría que interpreta lo infantil inconsciente, reprimido y pulsional. Este niño del psicoanálisis difiere del niño de Piaget o de Spitz, del niño de la puericultura o de la pediatría. Tiene su lugar propio, podríamos decir, pero esto no significa que el psicoanálisis no se deba entrecruzar con otras teorías y con otras disciplinas. Pero entrecruzar no quiere decir dejar o abandonar o desviarse de su objeto formal de estudio, lo inconsciente infantil. Entonces, por un lado, tenemos al niño que se encuentra en plena constitución subjetiva, constitución con sus propios tiempos que voy a llamar crono-lógicos. Es decir, en los cuales hay algo general, cronos, y algo singular de cada uno, o sea, una temporalidad lógica y única de cada sujeto y de cada niño. Lo infantil no es la infancia, sino un primer tiempo de la sexualidad que culmina en la pubertad con una salida sexuada, singular, y una elección de objeto de deseo y de amor. A veces el objeto de deseo y de amor está disociado. Entonces el psicoanálisis construye una teoría sobre las pulsiones parciales, sus zonas, sus etapas y sus diques de contención, que Freud pone 4, asco, vergüenza, pudor y compasión, al servicio de la represión, justamente al terminar ese primer tiempo de la sexualidad, luego de lo cual comienza la latencia. Entonces lo infantil polimorfo, ustedes ven que yo les saco el perverso, me pueden preguntar después por qué. Porque en realidad lo voy a decir, porque con la palabra perverso a veces nos confundimos. En realidad es lo infantil polimorfo. Polimorfo quiere decir múltiples formaciones. Y a eso se refería Freud con perverso. Entonces, lo infantil polimorfo es el objeto del análisis de los adultos, pues abarca las fantasías ligadas a las pulsiones,
las identificaciones imaginarias y simbólicas, y fundamentalmente al atravesamiento del Edipo y la angustia de castración. Sobre esto seguramente volveré. En 3 ensayos de una teoría sexual y en Juanito, Freud describe al polimorfo en el sentido de que las pulsiones parciales se satisfacen sin aunarse en la genitalidad, cosa que va a ocurrir en la adolescencia o en el segundo tiempo de la sexualidad, cuando desde lo biológico el sujeto ya está apto para ello, ¿no? Al mismo tiempo, en estos textos, Freud nos da pautas para interpretar los síntomas en la cura de las neurosis, perversiones y psicosis. Este niño del psicoanálisis no es angelical, no es el de la estampita ni el del cuadro con el bebé sonriendo. Carece de pureza, carece de pura bondad. Es un niño que responde al principio del placer y al más allá del principio del placer. Es un niño de las pulsiones sexuales y de la pulsión de muerte, de la pulsión de destrucción del otro y de sí mismo. Como ven, podríamos decir ahora que es perverso en el sentido infantil, no en el sentido de una estructura clínica. O sea, que en cada constitución subjetiva hay una proporcionalidad de elementos pulsionales, ligados y no ligados, obviamente por lo simbólico, que se montan sobre las etapas oral, anal, uretral y fálica. Los elementos no ligados provienen del carácter traumático de las vivencias sexuales infantiles. O sea que el yo del niño se va a constituir por la violencia externa y una violencia interna proveniente de las propias ambivalencias del yo y del empuje interior de las pulsiones que reclaman satisfacción. Satisfacción que nunca puede ser completa, por otra parte. Lo importante es reconocer que no hay determinismo absoluto, ni interno ni externo, sino que el niño, como sujeto inconsciente, y quiero recalcar esto de sujeto porque muchos le quitan esta condición de sujeto al niño, entonces este sujeto inconsciente es el producto del discurso del otro parental y social, pero también del modo en que él mismo, el sujeto niño, interpreta lo que proviene del medio y de sí mismo. En el niño, algo se inscribe como bendito, que quiere decir bien dicho, y algo como maldito, que quiere decir mal dicho. Es decir, el niño es un interpretante, interpreta el discurso parental y del contexto. Es por eso que Freud habla de la novela familiar, ¿no? En el adulto, vemos reaparecer las fijaciones pulsionales, las identificaciones y los síntomas infantiles, y esta novela familiar que deriva de ese niño interpretante. El niño no es una tabula rasa. Esto es muy importante porque también hay modos de interpretar al niño como tabula rasa, ¿no? Que todo le viene de afuera. El niño es también un intérprete creador de su propia historia. La sexualidad infantil y sus polimorfías se traduce, lo que aquí también se llamó deriva, en la infinidad de posibilidades singulares en la constitución sexuada del sujeto. No hay igualdad posible entre unos y otros, seres hablantes, y entre cada constitución subjetiva. Podríamos decir que lo perdido por la represión primaria es la posibilidad de la igualdad. No voy a referirme a cada una de las etapas o tránsitos, sino que quiero detenerme especialmente en esta reunión en
en la temporalidad fálica y sus vicisitudes clínicas, pues a mi entender, tiene muchas derivas en la clínica actual y principalmente en relación a las sexualidades diversas que denomino polisexualidades. De paso, paso el chivo que mi último libro que acaba de salir se llama Transformaciones, polisexualidades en el malestar sexual actual. Es decir, nuestro tiempo, nuestra época, está también atravesada por la revolución sexual de lo queer y de lo polisexual. Volviendo a la etapa fálica. La etapa fálica es la etapa de la premisa universal del pene en la madre y tiene como consecuencias inmediatas el repudio de lo femenino, la envidia del pene y la disociación madre-mujer deseante. Ustedes habrán escuchado que la disociación freudiana es entre madre y puta. Yo llamo mujer deseante justamente a lo que antes se llamaba puta, porque mujer fácil o puta son denominaciones que provienen de posiciones morales que estigmatizan y generan la ilusión, por ejemplo, de que la prostitución se puede erradicar, o que necesariamente la otra mujer, esa siempre otra mujer que aparece en el triángulo, en algunos de los triángulos edípicos, esa otra es la de la disociación. Y se puede encarnar incluso en la propia esposa, es decir, la madre o la puta se pueden encarnar, que provienen, podríamos decir, de una imago materna, pero se encarnan aún en la propia esposa, cuando después de haber sido madre, es degradada si ella se vuelve a convertir en una mujer deseante sexualmente. Muchos síntomas de las parejas tienen que ver con esta reaparición del deseo en la mujer que ha sido madre y que los hombres no pueden soportar. Por otra parte, también una mujer histérica puede inhibir su sexualidad y no entregarse como objeto deseante al hombre. Esto ocurre como síntoma por desestimar la castración y reafirmar la disociación entre madre sin deseo, aliada a la envidia del falo, y deseo sexual que proviene de la aceptación de la diferencia y la castración, de la diferencia sexual. Si bien la envidia al pene para Freud responde a la niña o a la sexualidad femenina, y la disociación virgen deseante a la sexualidad de los varones, sobre todo de la neurosis obsesiva, también Freud dice por ahí que esto aparece en ambos sexos. Y yo quiero rescatar que estas consecuencias de la etapa fálica aparecen en ambos sexos. Los niños disocian entre madre o padre del sujeto deseante, no importa su género. Y aquí también quiero remarcar esto porque es una pequeña agregado a la teoría freudiana. El otro sexo no tiene género. Puede ser cualquier solución o salida sexuada. Lo importante es que la diferencia se inscriba en el aparato psíquico. Freud plantea, en Análisis terminable e interminable de 1937, que el repudio o desautorización de lo femenino de este tiempo fálico de la premisa universal del falo materno es el tope estructural y la roca viva a todo tratamiento analítico. Por ende, no habría desde este punto de vista final de análisis posible, porque siempre el análisis o la posibilidad de interpretación y de construcción se detendría en esta roca viva. Esto podríamos discutirlo. No sé si hoy es el momento, pero se puede poner en discusión. Este paso previo a la aceptación de la castración,
o sea, la premisa universal del pene materno, anticipa el Edipo, después de las etapas anal y uretral. Equivale a una desmentida de la castración en ambos sexos, la hallamos en todos los géneros, pues se trata de algo que Freud llama pasivización. Ante la madre y ante el padre o alguno sustituto de estos. Si bien Freud habla de la pasivización equivalente a feminización para el varón, yo lo pienso en ambos sexos, porque también una niña está en posición pasiva respecto de su madre y de su padre. Lo interesante es que Freud sitúa que el varón teme quedar debilitado por un rival y por la propia mujer. Teme contagiarse de su femineidad, de la feminización, y mostrarse luego como incompetente o impotente. Por ello le teme al amor, es decir, vive el amor como feminización y por ello busca relaciones temporarias a las cuales solo le atribuye deseo, lo cual también se puede poner en relatividad. En los varones, esta aspiración a la masculinidad, a ser poseedores fálicos, promueve que la actitud pasiva hacia el padre sea reprimida enérgicamente, a tal punto que puede darse en un varón todo lo contrario, una hiperactividad, a veces omnipotente o maníaca, que también rechaza la castración. Por ejemplo, los hombres hiperactivos en el trabajo o que están en permanente búsqueda de actividades con otros hombres y les resulta difícil la relación social, podríamos decir, multigénero. También en las mujeres hay una aspiración a la masculinidad, a la posesión del falo, que es sintónica al yo durante esta etapa fálica, en la cual desea tener pene, la envidia al pene. Para Freud, sucumbe a la represión para dejar lugar a la feminidad posible. Y Freud dice a un deseo apaciguado de un pene que quedará sustituido por el deseo de un bebé y de un marido potente, el príncipe azul, salvador, dador, protector, amante, joven, rico, todos los atributos fálicos posibles, porque es un sustituto fálico. Entonces, ni las mujeres renuncian al deseo de falo, pues este es sustituido por otros objetos, esto se llama en Freud ecuación simbólica, ni los varones dejan de sufrir estar bajo las órdenes del sustituto del padre o hermano. Piensen en todos los conflictos de rivalidad, ¿no? Los varones a duras penas se convencen que amar a una mujer o el mismo compromiso del matrimonio de pareja estable no son equivalentes a castración. Entonces degradan lo femenino, que es lo que viene a destituir la completud fálica. Es decir, lo femenino introduce, hace ingresar en la estructura lo no todo fálico. Y yo acá voy a decir lo no fálico, que es lo polisexual, y lo no todo fálico, que en la teoría freudiana lacaniana es lo femenino. La misoginia, por ejemplo, es fruto de esta etapa por el horror a lo femenino, y la angustia del varón se da muchas veces ante el deseo de la mujer y la vista de sus genitales. Esto lleva a la impotencia, a la eyaculación precoz, a otras disfunciones sexuales y sobre todo a la angustia, pero también a tránsitos de género. En el tabú de la virginidad, Freud plantea que el tabú se funda en un peligro esencial, el temor a la mujer. ¿Por qué? Porque
porta un enigma insondable que la convierte en enemiga. Y Freud usa la palabra enemiga. Es interesante porque dice enemiga. Porque el hombre teme ser debilitado por la mujer, teme ser engolfado por esa madre fálica, teme ser destruido por eso insondable, enigmático que desconoce. Y ahí, en esta situación de angustia, podemos situar la violencia de género por el temor a la feminización, por el amor, la ternura, por el otro sexo, las dos palabras con mayúscula. Este otro sexo es el nombre que le damos a la diferencia sexual. Hay en esta posición del varón una cobardía ante la castración que puede desembocar, como decía, en muchas disfunciones o en tránsitos de género. Por ejemplo, el tránsito ideal de género. Por ejemplo, los transvestismos fantasean la posibilidad de alcanzar un sexo completo, y por más que la mascarada puede ser de mujer o de hombre, porque el transvestismo es para ambos, la posición del sujeto es la de encarnar la completud sexuada. Sabemos que no hay completud porque lo que acecha y angustia es el otro sexo, la diferencia. Freud, ¿tengo tiempo, Mónica? Sí, sí. Bueno, Freud nos dice que hay un período preedípico en que el niño primero le supone pene a todos los seres hablantes, por ende a su madre. Luego se da cuenta que hay varones y mujeres, pero excluye de la diferencia a su hermana y a su madre. Esto lo dice en Juanito. Tanto Freud como Lacan agregan que no es el pene lo que se le atribuye a la madre, sino falo, es decir, potencia respecto del niño, y completud, es decir, sin castración, lo que equivale a que en ese tiempo, en esa etapa fálica, la madre solo desea ese niño, pues el niño se identifica al falo, que es el objeto de deseo materno que la completa. Por supuesto que lo que llamamos caída del falo imaginario es la caída de ese lugar, Freud en algunos momentos lo llama The Majestic the Baby, de ese niño narcísico de la completud materna. Entonces, tanto varones y niñas desmienten en esa premisa universal de pene-falo la castración y aparecen fantasías de fetichismo, de homosexualidad y sadomasoquismo. Estos son resabios de esta etapa. Entonces, como decía, todos los seres atraviesan la fantasía de la universalidad del falo en la madre, se identifican a ese falo, y todos deben salir de ese tiempo atravesando el Edipo, y sobre todo, inventando una sexualidad singular que va a combinar lo masculino, lo femenino y lo polisexual sin proporciones cuantificables. O sea, no se puede decir cuánto de esto y cuánto de aquello. Todos los seres hablantes somos combinatorias de fálico, no fálico y no todo fálico. Es decir, goce masculino, goce femenino y otros goces. Este todos dice que todos los seres humanos hablan y están sujetos a la castración, pero también al repudio a lo femenino y también a lo singular de la sexuación. Es decir, todos los seres humanos salimos con una sexuación que sería la salida
sexual del Edipo. Entonces, lo femenino o el otro sexo, al romper la coherencia de la totalidad fálica y al desubicar algo que Freud llama preeminencia del placer de órgano para el varón peniano y para la niña clitoridiano, y al darle lugar a goces desplazables por la superficie del cuerpo, las mucosas y los órganos, permite nombrar distintas identificaciones sexuales e identidades de género, o lo que solemos conocer como sexualidades LGBTQ+. Sin este elemento heterogéneo a lo fálico no habría diferencia como lugar lógico y simbólico. El otro sexo es el nombre de la alteridad radical, la diferencia misma. Ahora bien, ¿por qué el acontecimiento infantil del encuentro con la sexualidad y el deseo del otro es angustioso y traumático? Justamente por esto que decíamos, en la etapa del narcisismo, el niño se siente acoplado al deseo materno, supone que que completa ese deseo, pero sucede que la caída del niño como falo materno es traumática. Y ahí se instala ese repudio a lo femenino como defensa ante la angustia de castración. Para Freud, esta es la fuente de mucha sintomatología, de inhibiciones y angustias en las neurosis y en las perversiones, pero también de forclusión en la psicosis, que vienen acompañadas de angustia catastrófica saldada por la alucinación o el delirio. Ahora sí te voy a decir, Mirta, que vayas redondeando. Uy, bueno. Bueno. Cuando en una segunda etapa hables y compartas con Benjamín, Okay. quizás puedas decir lo que querés decir, pero un ratito más podés Ok. terminar. Bueno, el pero... Edipo entonces es definitorio para Freud como organizador de la identificación sexual a un género y a una elección de objeto. Es también un ordenador pulsional, también una salida a la escisión entre madre fálica y castración. Pero desde que estamos viendo psicoanalíticamente las polisexualidades, vemos que el Edipo no es universalmente organizador de la sexuación. En todo caso, si quieren, esto lo desarrollo después, más adelante. Yo quiero diferenciar entre la fantasía de madre, mujer deseante, propia de esta etapa, y propia del encuentro con la sexualidad infantil, del fantasma de prostitución que se revela a partir de la pubertad y la adolescencia y que también provoca sintomatología, pero que tiene otras identificaciones. Bueno, las dos caras de la orientación fálica, tener y no tener falo, o castrado y no castrado, y esto lo quiero dejar como bien remarcado, entran en conflicto, como dije, con lo no fálico y con lo no todo fálico, y por tanto con la diferencia sexual, y esto se ve claramente en las manifestaciones sintomáticas de los adultos y que muchas veces traen las conflictivas de pareja o de relación, y en los análisis vemos la incidencia de estas cuestiones. Bueno, tengo más, pero dejo aquí. De acuerdo, vas a tener oportunidad luego. Gracias.
Ahora vamos a escuchar al doctor Adolfo Benjamín. Adelante, Adolfo. Ante todo, quiero felicitar a mi antecesora, y me hubiera gustado seguir escuchándola, así que bueno, voy a tratar de ser más breve que ella para seguir escuchándote. Por otro lado, pido perdón, voy a leer porque si no me voy a desbandar. Creo que esto está dentro del cuadro de por qué analizarse, ¿no? Supongo que al final, cuando termine mi speech, va a quedar aclarado mi postura, ¿por qué? Bueno, siempre me gusta sumergirme en el título al que soy convocado para descifrar qué me dice o qué me parece que dice, o para encontrar lo que yo quiero que me diga, ¿no? Sexualidad infantil, polimorfa y sus derivas. Esto para explicar mi apertura así taxativa. Comienzo entonces con esta afirmación. La sexualidad es infantil. Por lo que decir sexualidad infantil para mí es un pleonasmo. Es infantil no solo cronológicamente. En los inicios de la subjetivación, cuando la carne que se expone al mundo en el nacimiento es erogeneizada por el otro materno, el otro social y los otros, con minúscula. Sino que es infantil por la pérdida del poder del instinto y la sucesiva instalación de las pulsiones a causa de la intervención del lenguaje en un ser carente de palabras. Eso es un infans. Montaje que dejará una marca inefable por no poder decir todo sobre el real de la sexualidad. Es infantil por el camino al goce, al doble goce o triple goce, como dice Mirta, cubierto y disfrazado por las identificaciones que se descubren como pantalla, y esta sexualidad es el corazón de la vida humana psíquica y corporal. También es un pleonasmo denominarla polimorfa, ya que esta clasificación se apoya en un ideal que concentra su acción y su pasión exclusivamente en los órganos genitales. Luego, para entendernos, yo separo sexo de sexualidad. En términos simples, sexo es un atributo del orden animal y está regido instintivamente y está destinado su realización al engendramiento. La sexualidad es atributo del humano y es regida y construida por las pulsiones, a su vez plasmadas por los significantes que fundan al sujeto. ¿Y qué decir de la sexualidad humana calificada como perversa? Perversa porque es una versión que se expande sobre la versión considerada normal, tanto en el sentido estadístico de estándar, como en el sentido de tradicional, establecido y lógico. Además, esta palabra tiene una connotación moral negativa que contamina y degrada la concepción que intentamos describir. Esta palabra, para mí, tiene que desaparecer del lenguaje psicoanalítico. La palabra es la que constituye y determina lo que será la sexualidad del sujeto, es decir, lo que se llama el orden simbólico o literal o significante. Infantil no solamente remite a un determinado periodo de la vida, a secas, sino que alude a características permanentes de esa fogosidad humana. Lo que actualmente son los estudios gay lesbianas, en su florida manifestación, en trabajos donde se muestran, por ejemplo, grupos humanos que consideran que hay 5 sexos, el mundo LGBTQ, gay, lesbiano, transexual, intersexual, etc., no son más que los emergentes de esta llamada sexualidad infantil, polimorfa, perversa. Todos los trabajos teóricos alrededor de este concepto descubierto y formulado por Freud se pueden leer en una variedad enorme de textos, desde el autor descubridor, pasando por Lacan y su concepción de la sexuación. Ahora paso a interpretar la última parte del título.
a la que me voy a adherir a la segunda acepción, que me va a permitir tomar un camino más clínico y más próximo al análisis en extensión. Deriva, en su primera acepción, es abatimiento o desvío de una nave de su verdadero rumbo. Esta descripción es análogo a la de perversión, concebida como desvío. La segunda acepción es todo lo contrario. La deriva es una pieza móvil, plana y de forma triangular que se coloca, por ejemplo, en el ala trasera de un avión para evitar su desvío. En sus dos significaciones se supone un rumbo único, que se mantiene o se descarría. Para ampliar un poco más mi pensamiento, pasé de deriva a derivar. Y hay varias significaciones, voy a tomar algunas. Por ejemplo, derivar, dicho de una cosa, es tener su origen en otra. Dicho de un buque, justamente es el desvío. Otra es encaminar a algo o a alguien hacia una nueva dirección. Y una significación que me interesa mucho, establecer una relación morfológica o etimológica entre dos voces. Bien. Entonces ahora voy a entrar directamente a dos aspectos para desarrollar mi idea. Uno es una película. Espero que hayan visto la película La Guerra del Fuego. En caso contrario, la recomiendo calurosamente. Bueno, me apoyo en primer lugar en el séptimo arte porque el cine muestra lo que la teoría no le es posible escribir. La teoría desarrolla conceptos y nociones que las imágenes no pueden exhibir, o sea que se alimentan mutuamente. En La Guerra del Fuego, relato que se sitúa probablemente los acontecimientos en el Paleolítico, podemos ubicar los primeros grupos humanos, no aún el Homo sapiens sapiens. En la organización de la subjetividad primitiva y en el advenimiento de la sexualidad, notamos al principio el sexo instintivo, que se dirige a un objeto que solo es una parte de un ser vivo, un trasero desnudo a disposición del macho, a la vera de un río. Mujeres semidesnudas lavando la ropa para advenir luego lo que será la sexualidad humana llamada infantil polimorfa, que en la película se inicia en una escena en que la protagonista, mediante una cataplasma casera, le masajea el pene que ha sido herido en una lucha al protagonista. Le masajea y lo acaricia. El instinto sexual se dirige a un objeto que es la parte de atrás de un cuerpo, produciéndose lo que Freud púdicamente llamó coito more ferarum, o sea, al modo de las fieras, de los animales. Se ve en el fin a la protagonista, nacida en una cultura superior, que ya poseía un lenguaje articulado, rituales, cuerpos pintados, organización social compleja, acercarse al que será su compañero. Y duermen en una posición que supongo que conocerán. Duermen en cucharita. Creo que todos saben lo que es dormir en cucharita. Luego, en una circunstancia donde es requerida sexualmente, le propone a su partner el coito frente a frente. Se nos muestra en esta escena la transformación del apetito sexual en deseo, deseo sexual, que adviene paulatinamente del deseo erótico y florecimiento del amor. Descubrimos que esta transformación se da en coincidencia con el tiempo de la introducción del lenguaje articulado y la obtención del fuego. Ambas cosas son transmitidas por la mujer en este relato. Suponemos entramados a descubrir. Me atrevo a lanzar fuera de toda teoría establecida hasta ahora que la sexualidad es femenina y el sexo es masculino. Y en esto la gramática me ayuda. Y ahora, un material clínico.
que me permite demostrar que la sexualidad llamada infantil, con todo lo que sigue en el título, interviene en los sucesos inexplicables de la vida cotidiana. Esta sesión es una sesión de hace 45 años atrás, y no cierta antigüedad, pero la sexualidad tiene más. María es una psicóloga de larga experiencia psicoanalítica y anuncia al llegar tarde a su sesión de esa mañana, me dice: he notado al levantarme un dolor en el cuello. Digo cuello o más bien nuca, como rodeando todo el cuello. Hay un silencio prolongado y dice: ¿habré dormido en mala posición? Sigue: soñé, pero olvidé el sueño. Por más esfuerzos que hago ahora para recordarlo, no consigo nada. Yo pienso, bueno, tenemos un olvido y un síntoma corporal. Sigue la paciente: ayer me ocurrió algo que no comprendo. No es habitual en mí. Yo soy tolerante con mis hijas, pero cuando Laura, derramó un frasco de plasticola sobre la mesa, me grité de una manera que no lo entiendo. Mi observación es, bueno, tenemos ahora un lapsus, una operación fallida, el trastroque de nombres entre el que nombra a su hermana y el que corresponde a su hija. También un afecto incomprensible para la paciente. No se reconoce en esta reacción. Creo que está manifestando un síntoma. Dice: yo soy en general tolerante. Hay algo en mí, la irritación, que no soy yo. Cuando venía para acá en el taxi, pensaba en este dolor de cuello. Y entonces me dice el diagnóstico: se trata de tortícolis. Entonces yo pienso en ese momento, la fisura que se abrió en su espejo no tolera a la otra que habló en ella. El diagnóstico como rótulo, tortícolis, ¿no?, sella esta situación de continuidad que la sostenía. El diagnóstico, esto es una idea mía, es darle un nombre a un misterio sin percibir que se crea otro. En este punto de la sesión se cierra el ciclo, María vuelve al inicio de la misma y al dolor del cuello, y se queda en silencio. Y me dice: no hay caso, no puedo recordar el sueño, y se queda en silencio. Yo pienso entonces que el enorme y vano esfuerzo por recordar el sueño, las fuentes de su hablar trabadas, habitualmente era una mujer que hablaba constantemente, ya está pronunciada por su llegada tarde, con lo cual pienso que la represión en pleno está trabajando, me permitió hacer una hipótesis acerca del sueño, que había olvidado el texto, pero de alguna manera en lo que estaba diciendo, algo del sueño tendría que haber, es mi idea. Entonces le digo, desde colis y a través de la cola de plasticola, el cuello, y hago el anagrama de que las palabras del cuello, de cuello es el culo, su repetición. Cuando yo hago una hipótesis así es porque las palabras se repiten, si no, no digo nada. Denuncia una trama a ser descubierta. Y le digo que el otro tema, las hijas jugando, una de ellas reemplazada por su hermana, en el lapsus, desde tortícolis, torti de tortícolis, y esta es una fantasía mal tortillera, le digo, en la articulación de todo esto podría colegirse el supuesto contenido olvidado del sueño. Y le sigo diciendo, uniendo todas estas cosas podríamos pensar que el contenido del sueño trata de juegos sexuales con tu hermana y con relación a la cola o con la cola. Que queda en un silencio, pero nosotros, analistas, percibimos que hay varios tipos de silencio. Este es un silencio, podríamos llamarlo elaborativo. Y me dice, ahora que pensaba en el tema de la cola, de chiquitita, para mi mamá, cola era tanto la vagina como la cola. Bueno, creo que era una cosa bastante común. La diferencia se establecía diciendo cola de delante
y cola de atrás. Después de un breve silencio dice María, ahora recuerdo el sueño, no tiene nada que ver. Se queda un rato un silencio y se empieza a reír a carcajadas. Chocaban dos barcos soviéticos. No se sabía cuál era la proa y cuál era la popa. Supongo, dice ella, que el choque puede aludir a juegos sexuales, pero con mi hermana no nos tocábamos, solo nos mostrábamos las colas. Creo que ya sabíamos de eso, que eso estaba prohibido, que era sucio, como mancharse, ensuciarse. Yo le dije, derramar la plasticola. Ahora, con los barcos soviéticos se me ocurre una inversión. Y se vuelve a reír. Debe ser el barco con el que mis viejos se fueron a Estados Unidos. No voy a olvidar el día en que se fueron. Mi abuela nos llevó de contrabando al puerto. Esta escena ya te la conté muchas veces, pero ahora caigo en la cuenta de un detalle del cual nunca había hablado. En la cubierta del barco veo o recuerdo a mi mamá. No sé dónde estaría mi papá. Pero lo que nunca te conté de esa escena es que mi mamá tenía alrededor del cuello una estola de solo rusa con una larga cola que le caía hacia adelante. Acá yo comento, he aquí que la cola admite una tercera referencia, ya claramente fálica. Y desde el sueño recuperado hasta el despliegue de la cola, llegamos al dolor del cuello, ya indudablemente conversión, que restituye el falo materno. Y no es ajeno que el dolor revele la satisfacción de lo que se levanta y se nota al levantarse. ¿Se recuerdan que dice cuando me levanté? El sueño olvidado despliega en su brillo de ausencia el punto de conexión con el detalle no hablado y no olvidado de la escena del puerto, la estola de piel de zorro. Desde el texto sagrado dispone otros caminos. Los barcos soviéticos, por antífrasis del barco a los Estados Unidos, padre, madre, padre fuera de la escena, padre cola, madre con cola, remiten desde la estola rusa a la ética, soviéticos, de las asociaciones y de allí a la masturbación infantil. Esta era una sesión de viernes. Viene el lunes, otra vez llega al tarde, 20 minutos, y me dice, iba a hablar de un tema y se me cruzó otro, y no sé por qué me da vergüenza hablarlo. Y se queda en silencio. Lo que iba a hablar, porque me quedé pensando en la otra sesión, que de chica, cuando yo era chica, no existía la plasticola. Teníamos una pasta que se llamaba, se ríe otra vez, pega, pega. Pega, pega de pegar, se ríe, y pega, pega de pegar. Bueno, en un caso pegar, juntar dos cosas, y en otro de pegar, pegar una paliza. Lo que me da vergüenza es que de embarazada rechacé sexualmente a mi marido en forma total. No es esto lo que me da vergüenza. Y, ¡ay, qué difícil! Y bueno, me gustaban los match de box. Los veía todos. Me ponía nerviosa. Era muy raro, me ponía nerviosa y me gustaba. Silencio y después dice, Olga me criticaba este gustito mío. Peor, creo que era por envidia. Ella se había separado del marido y creo que la causa fue la esterilidad. Lo que también recordé este fin de semana, una vez en la casa de mi abuela, todavía recuerdo en el patio, el piso del patio, la parra del fondo. Bueno, no sé qué hizo mi hermana, pero mi papá le pegó una tremenda paliza. Terrible. Creo que ahí le agarré miedo a mi papá. Pero no sé por qué, a mí nunca me pegó. Se queda en silencio. Qué vergüenza. Yo veo un match de box y me excito sexualmente. Yo le pregunté, ¿cómo resolvés la excitación? Sabía que se venía la pregunta y vos debes saber la respuesta. Bueno, entonces te lo digo, con la masturbación. Se queda en silencio. ¿Los problemas de Laura tendrán que ver con esto? Habla de los problemas de la hija. De chica, vivía obsesionado con la idea de los castigos corporales a los chicos.
Me imaginaba cómo sería. Me imaginaba cómo sería, cómo los golpeaba. Antes de que me preguntes, no sé si en aquel entonces me excitaba. Por este material clínico, con esta percepción, con esta porción de un material clínico, intento mostrar una deriva, una situación familiar que sorprende a nuestra protagonista y que puede pretender muchas razones y explicaciones. Se descubre cómo actúa la sexualidad infantil polimorfa en cada suceso de nuestra vida cotidiana. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Habitualmente en los cursos del Centro de Estudios abrimos, luego de cada exposición, abrimos un espacio para que puedan intercambiar entre ustedes. Bien. Es decir, ya sea que al escuchar al otro le surgieron determinadas conexiones o preguntas, ya sea que quieran hacer algún comentario al respecto. ¿Quién de ustedes quiere comenzar este intercambio? Bueno, sí. Me parece que estuvo bien que empiece yo. Porque me parece que, digamos, no es exactamente teoría y clínica, pero me parece que en el caso que vos presentás, de alguna manera podemos como leer lo teórico de la... Perdón, Mirta, pero vos no hiciste teoría. Teoría y muchísima clínica ibas mostrando. Perdona que te interrumpí, pero seguí con la pero bueno, pero este es todo un caso que me parece que contiene de alguna manera lo que yo quise como destacar, que es que a veces no le damos suficiente importancia a la etapa fálica y eso es donde se reorganiza todas las otras etapas. Y es a tal punto que queda como indeleble en el psiquismo esta cuestión de lo fálico no fálico, que también aparece muy bien en tu caso, y que son dos creencias que van a permanecer, la de madre fálica, madre castrada, a lo largo de toda la vida, de una manera imborrable, a tal punto que ninguna puede destituir a la otra, porque si no se cae todo el andamiaje del psiquismo. Por ejemplo, en el fanatismo, en las brechas ideológicas, por ejemplo, vemos cómo esto se pone en juego. Dos creencias de igual valor, ambas consideradas verdaderas en el inconsciente, aunque una se idealiza y la otra se degrada, pero ambas tienen que permanecer de manera indeleble para que no se caiga la organización polimorfa. Dos cositas más que me parece interesante, que por ahí tenemos una pequeña diferencia, y que tiene que ver con el sexo, la sexualidad y la sexuación. Yo no sé si el sexo es lo instintivo, si partimos de la base que la sexualidad humana, aún en esa tribu primitiva, ya el instinto está perdido y hay un conocimiento de la diferencia, por lo menos imaginariamente y anatómica. Entonces, no hay un saber sobre la diferencia de goce, pero sí hay un saber sobre una percepción, pasa por la percepción, la diferencia anatómica. Entonces, para mí el sexo hoy se lee como género.
en la teoría que incluye la teoría de los géneros, ¿no? En la teoría psicoanalítica que la incluye. Y la sexualidad es la condición humana, y la sexuación, para mi gusto, la salida sexuada post-edípica. Es con lo único que pequeñito que estaría en diálogo contigo o en debate contigo. Y después el caso, bueno, el caso es paradigmático de la sexualidad infantil, ¿no? Es realmente un compendio de sexualidad infantil. Me alegra que hayas dicho la pequeña diferencia y la mantenemos. Por empezar, mantenemos la pequeña diferencia. Quizá quisiera destacar, y de acuerdo a lo que yo te escuché en tu discurso, en esta película, La Guerra del Fuego, tiene mucha importancia la acción de la mujer en el cambio de la cultura. Y digamos, es un enigma para el hombre y para la mujer misma la doble conexión de la mujer, ¿no? La mujer como mujer y la mujer es en función de madre. Y el patriarcado hecho de tal manera que se separen estas dos cosas, que el insulto más significativo en todas las lenguas es la puta madre, que es separar dos cosas que deberían estar separadas. La puta madre que te parió es unir dos cosas que el patriarcado dispuso que estén separadas. Y es el origen de este insulto, digamos, pero es en todos los idiomas existe este insulto. Después cada idioma tiene sus particulares insultos. Yo lo que traje, digamos, la película es muy demostrativa. Quizá hay una diferencia, Mirta, de términos, ¿no? Es decir, yo quiero llamar sexualidad a una cosa, sexo a otra, ¿no? Y sexuación a otra. Y a lo mejor es un tema no de ideas que compartimos, sino donde yo ubico cada idea. Por eso yo quiero, digamos, mi deseo es que se suprima del lenguaje psicoanalítico la palabra perversión. Ya la intentó George McDougall, inventando neosexualidades, cuando lo que llamamos perversión no tiene nada de neo. Es tan antiguo como el mundo. Y si uno lee, profundiza en la historia, esto que aparece ahora como una apertura de las nuevas sexualidades, ocurrió de tiempo en tiempo. Vos, Mirta, debes saber hablar, debes conocer el Caballero de On, muy aceptado en la corte, digamos. Un transvertido, un transexual, es decir, en todos los tiempos, esto que llamamos ahora apertura sexual, existió y se tapó, existe y se cierra, se abre y se cierra. Parece la dinámica del inconsciente. Hay algo que es cierto que está ocurriendo, que a lo mejor lamentamos en la teoría psicoanalítica, y es que ya no se presentan casos con el rótulo de perversión, porque ya es como políticamente incorrecto. Entonces se ha dejado la perversión para nombrar la canallada social. Entonces, claro, es como que ha desaparecido la categoría de perversión en los cuadros clínicos expresados por Freud. Entonces ahora hablamos de perversión en el sentido social, y dejamos un campo ambiguo, digamos, donde no podemos hablar de perversión sexual. Yo creo que, bueno, coincido con vos en que de neo no hay nada neo, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí hay algo que ocurre como discurso, como revolución de un discurso. Yo creo que la revolución que está atravesando nuestra época es la revolución queer. Y esto atraviesa la academia, atraviesa los lazos sociales, y tiene su origen tanto en las luchas feministas como en el orgullo gay, que han luchado por ser reconocidos y han cambiado las relaciones de parentesco, y esto obviamente tiene sus consecuencias. Bueno, por ejemplo, el único analista que yo conozco y de quien soy amigo, que ha introducido los estudios gay lesbianes en la teoría, es Alush. Y Alush juega con todo esto y dice todas relaciones heterosexual, en el sentido de hetero, el otro, sea del sexo que sea, de la calificación, siempre es un otro. Entonces el tema no es
digamos, del rótulo sexual, sino que es un otro. Es la relación con un otro. Que ese es el gran tema, digamos. Y calificaciones como perversión tienen un contenido moral que yo creo que hay que sacar del psicoanálisis. Incluso los diagnósticos se usan como moral. Una cosa es si tengo un caso de histeria y otra cosa es si esta es una histérica. Pero al decir esta es una histérica ya no es un diagnóstico, sino que es, digamos, una calificación moral generalmente despreciativa de parte de un hombre. Mis queridos colegas, hace un ratito, está muy interesante y se están entusiasmando, pero hace un ratito Mónica me puso la manito. Entonces, si no le molesta, la hacemos intervenir también. Bueno. Adelante, Mónica. Micrófono. Mónica, micrófono. Mónica. Muchas gracias. Me había llamado al silencio. Realmente, como les decía, se está poniendo lindo esto, ¿no? Cómo ustedes están participando. Y tenía ganas de también, respecto al tema, más allá de quitando a la perversión, porque en realidad, claro, la clase se llama la sexualidad infantil perversa, la sexualidad infantil polimorfa. Me gustó mucho esto que trajo Benjamín y que Mirta también dice, el tema de el sexo, la sexualidad y el género, ¿no? Volvería, digamos, en esa diferencia que ustedes traen, en primer lugar, en relación, si a ustedes no les parece que el sexo y el género por ahí aluden a algo más unificado. En cambio, la sexualidad, ¿no? Es más parcial y fragmentaria, como la trae Freud, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, me gustaría que un poco Adolfo pueda hablar de esto que trae, que lo nombra al pasar, que son lo que la sexualidad infantil polimorfa, que las nuevas sexualidades son los emergentes de esta sexualidad infantil polimorfa, ¿no? O sea, tratando de articular, ¿no? este concepto tan fundamental de la teoría psicoanalítica con las nuevas sexualidades. Me parece que el psicoanálisis tiene que decir algo al respecto y me parece que a vos, Adolfo, lo estás trayendo. Y a Mirta me gustaría que ella pueda desarrollar esto que dijo al pasar. Yo voy a hablar de esto, que es el Edipo no es el organizador de la sexuación, digamos, ¿no? El único, perfecto, gracias Mirta. Bueno, ¿por qué lo digo, no? Porque me hiciste mucho acordar a mí a Laplanche, mucho, porque para Laplanche él dice que el concepto fundamental no es el Edipo, sino que es la situación originaria, la confrontación entre el infant y el mundo adulto. ¿Sí? De manera que, bueno, les doy la palabra, si les parece. Bueno, lo primero que quiero decir es que justamente este libro que acaba de aparecer, yo ubico a las sexualidades diversas dentro de una metapsicología freudiana. Y hablo del heteros inconsciente primario. Nosotros nacemos y nos formamos heteros. Las diferencias son secundarias, no primarias. Tenemos polimorfía, polisexualidad, poliobjetalidad y poliamor originarios. Es después que, es a partir del estadio del espejo que comienza, podríamos decir, un anudamiento que permite diferenciaciones. Esto por un lado. Es decir, para mí hay un lugar metapsicológico para las sexualidades LGBTQ+. Digo más porque no se terminan con esas nominaciones. Hoy hay 40 géneros reconocidos y algunos autores, Bosols, Prieto, hablan de la
infinitud, podríamos decir, de las posibilidades. Para mí la infinitud está dada por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros en su singularidad genética, anatómica, simbólica, emocional y sexual, hacen al infinito. El infinito es el nombre de la singularidad. Mientras exista singularidad, habrá infinito. Cada uno es un recorte finito, la infinitud de posibilidades para el ser hablante. Esto por un lado. Por otro lado, vos me hiciste una pregunta específica, Mónica, que me olvidé. El Edipo que amplíes. Esto que lo escuché también en La Planche, lo estudié bastante en La Planche. No es el único organizador y en La Planche no es. Pero no es solo de La Planche, no es solo de La Planche. La Planche lo trae, pero esto también viene de los estudios de género, ¿no? Que el Edipo no es el único organizador. ¿Por qué? Porque que del Edipo sea el único organizador es que el falo es el organizador de la sexualidad. Cuando yo digo no falo, no fálico y no todo fálico, justamente estoy diciendo que no siempre el falo organiza la salida sexual. Y esto se ve justamente en las sexualidades en tránsito, donde el falo no organiza la sexualidad. Entonces, es por eso que es una necesidad, diría para mí teórica, incorporar a las sexualidades alternativas dentro de una metapsicología freudiana, porque si no quedamos expuestos a la crítica de la academia, que es generalmente, digamos, generatista, ¿no? De género, y, digamos, la teoría psicoanalítica queda descartada. No. Hay una incorporación metapsicológica posible de los goces polimorfos dentro del psicoanálisis. Yo también quería... Sí, vos también, Adolfo, sí. Voy a empezar por una novedad que leí el otro día, es asombroso. Se ha descubierto, no sé si será verdad o no, pero por lo menos vale la pena que lo diga, un hongo que tiene 720 variedades sexuales. Hongo, una especie de hongo. Un hongo. Que tiene 700, yo no sé cuáles pueden ser las 720, aunque me demuestren 3 o 4 me conformo, pero eso leí un artículo que me dio la risa. Con respecto al complejo de Edipo, digamos, ya el Edipo como organizador ya fue cuestionado incluso por Lacan, por Deleuze y por varios otros autores. Pero yo tengo otra idea que hace rato que la vengo proponiendo, propulsando. Ha sido una gravísima mala idea de Freud llamar al complejo del padre complejo de Edipo. Porque primero era complejo del padre, no sé si ustedes sabían, en la historia. Y después se aferró a ese cuentito, que digamos que sería el lado imaginario, con lo cual grandes desarrollos del complejo de Edipo transcurrieron por el cuentito y se olvidaron entonces de lo simbólico, del organizador simbólico, de los goces, de lo real del sexo, ¿entiendes? Y se armó un despelote, con lo cual el complejo de Edipo tiene un valor, digamos, nulo para mí, digamos. Entonces, cuando hablamos de organizador, un organizador es el falo, el no falo, lo que dijo Mirta. Quizás es otra de las palabras que habría que precisar, digamos, borrar, digamos, perversión y precisar bien ese complejo y a ver si por ahí lo llamamos de otra manera. Complejo de Edipo o complejo del padre, digamos, que me parece que nos puede ayudar a pensar mucho más. No sé si estarán de acuerdo. Lacan habla de la religión del amor al padre. La religión del amor al padre, claro, claro. ¿Sí? Quería preguntarles, nosotros acá se habló, especialmente en Mirta, pero es compartido, que el psicoanálisis puede decir algo, ¿no? A partir de
por ejemplo, el polimorfismo inconsciente. Entonces me preguntaba, inconsciente, persistente durante toda la vida, que permite que haya cambios durante toda la vida. Y entonces me preguntaba de cómo hablamos ahora, porque asistimos muchas veces, y es ahí que quería preguntarles qué piensan, que alguien puede decir, yo soy eso que yo digo que soy. Esta manera de voluntad identitaria, este derecho a la autodeterminación, ¿no es una nueva forma de entronizar al yo autónomo? Y por consiguiente es un rechazo, es una nueva forma de rechazo del inconsciente. Y que algo tenemos que poder decir ante todo esto, porque aparte tiene consecuencias clínicas importantes, Mirá, incluso jurídicas. Bueno, hay yo te- otra. ¿Cómo se entiende yo soy eso que yo digo que soy? mirá, Freud no tomaba pacientes homosexuales por su condición de homosexual. Los tomaba si planteaban síntomas neuróticos. Por ejemplo, yo me acuerdo que lo aprendí en un caso, se presenta una persona que quiere analizarse y me dice, yo soy homosexual. Yo no tomé lo de homosexual, yo tomé lo de yo soy. No tomé la apódosis, porque yo soy es una confirmación de un ser, digamos, y entonces ahí había digamos, un congelamiento y un cerramiento sobre el cuestionamiento del ser. No, Entonces, de entiendo, acuerdo. yo soy Pero homosexual, yo lo que estaba planteando yo le planteé era el qué no. actitud tomamos ante estas nuevas presentaciones que entronizan al yo e incluso se dan respuestas como Pero si esto fuese válido. Fíjate, Noemí, ¿vos decís presentaciones teóricas de los analistas o de los pacientes? en ambos. Social, No, perdón, sí. ¿Qué querías decir, Mirta? entonces, si es en ambos, digamos, un analista no se posiciona como analista, Y si, sí, si confirma el yo. y bueno, pero fíjate vos todo lo que está ocurriendo con los cambios de género Claro. en los niños. Napa la vez pasada vinieron del Durán a hacer propaganda del cambio de género en los niños. Digo, bueno, estamos ante Tenemos que escuchar esto, claro. estamos ante situaciones muy graves, pero también estamos ante algo que tiene que ver con la batalla entre los discursos, lo que También. puede hacer la guerra discursiva. Por ejemplo, aquellos que más discuten el discurso macho, que no es el patriarcado, el discurso macho, más hablan desde el discurso macho. Por ejemplo, las feministas radicales, extremistas, ¿no? Que se vuelven androfóbicas. Entonces, me parece que tenemos que diferenciar el discurso macho del patriarcado, pero también de otros discursos, ¿no? Me hace reír lo que me dijiste, porque el otro día discutía con una feminista, se enojó y me dijo, me chupa un huevo. Claro, pero es que es así. Y en la universidad hay cátedras feministas que hablan y enseñan desde el discurso macho. Y esto tenemos que, nosotros los psicoanalistas, poder decirlo. Ahora bien, yo que trabajo con pacientes en tránsitos de género, quiero decirles que la angustia de alguien que está haciendo su tránsito de género pasa entre no querer ser, o sea, el problema de no sentirse ser lo que no quiere ser y no poder ser aquello que quiere ser. Y por eso se llama tránsito y es angustioso, ¿no? Porque entonces tenemos que preguntarnos, ¿y por qué tránsito? Porque hay un duelo por lo que no se quiere ser, pero se porta, y un no alcanzar todavía aquello que se idealiza, pero tampoco se es.
Pero también, digamos, hay gente que tiene firmeza, y seguramente vos habrás leído ese libro maravilloso, Las Malas. Sí. Sí, Camila Sosa Fillada no tiene la menor duda y lo muestra con una escritura maravillosa. ¿Eh? ujú. Pero Entonces, por eso digo, ojo con el discurso todo fálico. no, no, Ojo por eso con el discurso todo fálico. no estoy de Pero acuerdo ese con lo que vos discurso, dijiste. perdón, Lo que vos dijiste de infinito, estoy de acuerdo. Es mucho mejor que el caso por caso, digamos. Sí, claro. Y perdón, Mónica. no, bueno, ya estamos finalizando, Ahora, ya nos pasamos, la verdad que es un tema apasionante y que debiéramos invitarlos para seguir tratando este tema y debatiéndolo. En realidad estamos empezando. Después Claro, da esta sensación. Pero bueno, queda que hay mucho por decir y que los psicoanalistas tenemos mucho que es seguir. lindo apasionarse un rato, ¿no? Claro. no, y bueno, la sexualidad infantil es linda, como decía él, es fogosa. Y así se ve así se ve en el debate. Pero bueno, lo que me parece que bueno, tenemos que ir finalizando. Noemí, ¿vos querés decir algo? Y yo termino para presentar. No, ¿Querés decir algo? no, ya estamos en tiempo. Adelante, ¿qué quieres decir, Moni? No, yo lo que, a ver, quería, bueno, agradecerles, obviamente, y me quedé pensando mucho en ese yo soy, y en el caso que trajo Adolfo, ¿no? La parte que trajo este material clínico muy interesante que él dice de 45 años. Lo tengo, fue a desempolvar un caso de 45 años, ¿no? Y de Pero varias muy sesiones por interesante. semana. Y de, sí, De pero varias de sesiones varias, por semana. No, Se dejó claro. traducir eso. Por eso Adolfo habló que él iba con el caso clínico, me parece, iba a poder explicar por qué el análisis, ¿no es cierto? Pero es interesante porque muestra la vigencia, ¿no? De las teorías sexuales infantiles, ¿no es cierto? Propia de la sexualidad infantil, ¿no es cierto? Bueno, que es vigente, que es atemporal, que es como decía Noemí, lo inconsciente, pero sobre todo, a ver, la pregunta de Noemí, y para finalizar un poco esto, cuando Noemí dice el yo soy, a ver, el yo soy no solamente viene con el tema de la sexualidad, el yo soy viene con el tema yo soy adicto, yo soy HIV, hoy está el yo soy dirigido a la sexualidad, pero el yo soy, siempre nosotros trabajamos con el yo soy y siempre hemos tratado de deconstruir el yo soy, porque el yo soy es una unificación y nosotros tendemos a la parcialidad y a la fragmentación en la interpretación. Es la tarea del análisis, como decía Freud, la del químico, ¿no es cierto? De manera que me parece que esto que trajo Mirta, siento como que es una cosa, ¿no?, de mucho trabajo, has hecho trabajar las teorías freudianas, es lo que necesitamos. Pero, y sí, necesitamos trabajar las teorías freudianas a la luz de lo que es nuestra clínica actual. Y cómo Adolfo se articuló muy bien trayendo, bueno, la vigencia del pensamiento psicoanalítico y el cuestionamiento al mismo tiempo de determinados términos que hoy obstaculizan el pensamiento. De manera que, bueno, solo agradecerles e invitar a todos a la nueva clase que va a ser el 15 de septiembre. Vamos a continuar con lo infantil, que quedó muy claro, lo infantil no es la infancia, ¿ok? Y esto se va a llamar la clase Las marcas de lo infantil en la repetición y vamos a tener también dos profesores destacados, que son Jorge Canteros y Alberto Cabral. Así que los esperamos el tercer jueves, el 15 de septiembre, a esta clase. Bueno, acá no hubo preguntas, dejaron a todos con la boca abierta,
felicidades, dice. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Muy bien. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, chao. Hasta luego. Bueno, Ahora- muchas gracias. Muchas